Disculpen que fui a buscar un vaso de agua porque es como que me atragante. Entonces tenemos en este término, fíjense que es una amplitud que no depende del tiempo esto. Esto sería la amplitud de la onda de presión que tenemos como suma de las dos presiones que salen del emisor y detector, de los dos emisores y se observan en el detector. Y después tenemos un segundo término que es la oscilación temporal. Entonces, fíjense que lo que estamos viendo acá, que pequeños cambios en la distancia d producen un cambio en esta fase de la señal. Entonces quiere decir que si la distancia d cambia, acá esta fase de este coseno me está cambiando. Entonces quiere decir que si yo el detector lo voy moviendo por esta línea, por esta distancia i, me cambia el valor de d y va a cambiar la fase. Y por otro lado, la amplitud, que es el P0, me está diciendo que si hay pequeños cambios en la distancia delta, en esta distancia delta, hay cambios en la amplitud. O sea que, quiere decir que a medida que, lo que podemos ver de esta relación es que a medida que yo me muevo con el detector, me cambia la fase, pero también me cambia la amplitud. Si el delta cambia. Si el delta cambia poco, la amplitud cambia poco. ¿Okay? Esto es un poco lo que surge de lo que estaría viendo el detector a medida que yo me muevo en la dirección I, producto de las señales iguales que estarían emitiendo el emisor A y el emisor B. Pues acá tenemos digamos, un poco lo que uno espera ver cuando se hace un estudio de interferencia en la experiencia IA. Esto que están viendo acá, son mediciones experimentales hechas en algún momento en el laboratorio, donde lo que se hizo es tomar, a partir de señales emitidas por un emisor A y un emisor B, para una geometría muy particular, creo que acá, si yo no me acuerdo, el L era de orden de 70 centímetros y el H era de 10 centímetros, y lo que se hacía, fíjense, se barrió esta distancia, más o menos se barrió 25 centímetros para un lado y 25 centímetros para otro, es un total de 50 centímetros, y fíjense que se obtienen una figura de interferencia, máximos y mínimos, donde claramente no se ve que sean constantes los máximos. Esto puede ser porque en una experiencia real hecha con ultrasonido hay rebotes, que hay perturbaciones. Esa es insisto, es una medición real, pero lo que sí claramente se ve es que hay momentos en que tenemos mínimos y momentos en que tenemos máximos. O sea, posiciones en que tenemos mínimos y posiciones en las cuales tenemos máximos. O sea, uno espera obtener algo de este tipo, y la explicación está dada por la interferencia producida por estas dos señales que están emitiendo a la misma frecuencia el emisor A y B. En este caso en particular, es una condición muy particular, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo que el emisor A y el emisor B emiten a la misma frecuencia, a la misma amplitud. Lo cual, para los elementos que tenemos en el laboratorio, no son exactamente los mismos. Entonces, puede haber una pequeña diferencia de frecuencia entre A y B. Ustedes saben que A y B, los emisores que usaron hasta ahora emiten en una frecuencia característica de 40 kHz, pero algunos grupos vieron que el par que tenían era 40,1 kHz, otro lo tenían en 39,9, otro en 40,2, o sea, siempre este par puede tener una pequeña diferencia de frecuencia y también una pequeña diferencia en la amplitud que generan. Entonces, pueden haber diferencias que hagan que la figura no sea exactamente lo prolija que uno quisiera que sea y que cumpla realmente esta expresión. En eso estoy hablando que la amplitud a medida que me muevo sea más o menos la misma. Eso a veces no pasa. Ok.
Después tenemos el concepto de franjas de interferencia, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, de la relación de dispersión podemos obtener que la longitud de onda, si reemplazo digamos, el número de onda por 2pi sobre lambda, yo puedo poner que la longitud de onda es 2pi por la velocidad de propagación de la luz, del sonido, dividido la frecuencia angular. Y recordando la definición de la amplitud de la onda que se registra en el detector, solo la parte de la amplitud, no la parte temporal, teníamos que la amplitud era 2 veces A por coseno de la frecuencia angular por delta sobre la velocidad de propagación del sonido. Si yo reemplazo acá este cociente de la velocidad de propagación sobre omega como lambda sobre 2pi, bueno, me queda esta relación que está acá. Y lo que vemos acá entonces es que esa amplitud varía entre, puede variar entre menos 2A y 2A. Recuerden que A era el término que multiplicaba el término de la amplitud de la onda emitida. Entonces, fíjense que para esta relación dice que la amplitud P0, o sea, la amplitud de la presión medida en el detector, tendrá máximos y mínimos cuando el valor de delta se sitúa entre lambda sobre 2 multiplicado por m, donde m tiene que ser un entero. O sea, si se cumple esta relación y la reemplazamos acá adentro, puedo tener valores máximos o mínimos de esta amplitud P sub 0. ¿Okay? Y van a variar entre estos dos límites, menos 2A y 2A. Entonces fíjense que si nosotros podemos medir este delta M, si pudiéramos medir el delta M para diferentes valores de M donde se produce el máximo, por ejemplo, de interferencia, variando la posición del detector, para L, obviamente para H y L fijo, podríamos tener una relación experimental entre delta M y M, de la cual de la pendiente sacaríamos lambda sobre 2. Entonces, fíjense que, ¿qué nos está diciendo esto? Que si nosotros detectamos las posiciones en las cuales la amplitud que ve el detector es máxima, y las detectamos y las ponemos en función de la posición en la cual la detectamos, vuelvo para atrás. Para que en este gráfico, si yo detecto en qué posición se producen los máximos, estoy detectando en qué posición tengo los máximos de delta M. ¿Okay? O sea, si yo detecto esta posición, y lo voy a detectar para cada pico, estos M los voy a tener que fijar de alguna manera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una regresión lineal de delta M en función de M para encontrar la longitud de onda. Ahora bien, entonces en una experiencia lo que tendremos que hacer es mover el detector y cuando aparece un valor máximo en la señal de amplitud que ve el detector, ¿no? Obviamente siempre con los emisores con la misma amplitud y los emisores con la misma frecuencia. Entonces, a medida que yo muevo el detector y detecto máximos, anoto las posiciones I sub m donde tengo cada máximo, y sabemos que, recuerden que habíamos puesto hace un rato que D sub A era D más delta y D sub B era D menos delta. Bueno, de ahí podemos sacar cuánto vale delta. Delta va a ser D sub A menos DB sobre 2, y en la posición del máximo tendrá un valor particular. El D sub A y el D sub B antes los habíamos expresado en función de, habíamos hecho Pitágoras y lo habíamos obtenido, el D sub A y el D sub B. Entonces quiere decir que el delta M tiene esta forma, en la posición de los máximos. En la posición de los máximos. Esto es lo que yo tendría que evaluar. ¿Cuáles son los valores de delta M en la posición donde los máximos? Entonces en la experiencia
uno lo que hace es encontrar los I sub m, con los I sub m y la geometría de la experiencia, que tenemos el L fijo y el H fijo, calculo la función delta m, que es esta que está acá. Donde acá no estoy haciendo ningún tipo de, hasta ahora ningún tipo de aproximación. Puedo empezar a hacer aproximaciones, como puedo decir que el L, si el L es mucho mayor que el H, puedo desarrollar en series este paréntesis, y se simplifica de esta forma, queda que el delta m, fíjense que es una función de hm, y a términos de orden superior de este h al cubo, que si el h es chico se desprecian. Entonces acá tendría una aproximación que yo podría usar para la fórmula de delta m, si realmente el valor de la distancia entre los planos que contienen a los emisores y el plano que contiene el detector es muy grande frente a la distancia entre ambos emisores. Además, si este valor, los valores de I sub m medidos en esta trayectoria del detector, son siempre muchos menores que L, podría todavía aproximar un poco más esta ecuación. O sea, ¿qué quiere decir? Que si este L es mucho mayor que el I sub m, bueno, esto se reduce bastante y me queda que el delta m es h por la posición de los máximos sobre 2 por L. O sea, fíjense que son 3 posibles aproximaciones a medida que la geometría me lo permite, de alguna manera, la geometría de la experiencia. Además, si recordamos, que lo vimos antes, que el delta m es lambda sobre 2 por m, de esto podemos calcular el lambda. Fíjense que de estas dos relaciones, por ejemplo, me queda que los I sub m, que son las posiciones donde aparecen los máximos de interferencia, dependen, en esta aproximación final, de la longitud de onda por el parámetro L sobre el parámetro H, por el número del máximo correspondiente. Entonces acá también puedo hacer una regresión lineal y calcular el lambda. En esta aproximación, lo que tendríamos es que los máximos de interferencia están equiespaciados, porque si yo varío el m, este número no cambia nunca. Entonces estarían los máximos de interferencia entre M1 y M2, entre M2 y M3, entre M3 y M4 serían siempre los mismos. Entonces, ahí están equiespaciados la posición de los máximos de interferencia. En este esquema también se define el interfranja. El interfranja se define como la diferencia entre la posición del máximo que aparece en la posición M más 1 menos el que apareció en la posición M. Y si esto lo reemplazo en esta relación que está acá, me queda que el interfranja es la longitud de onda por L sobre la distancia entre los dos emisores. ¿Okay? Entonces, insisto, vamos a simplificar ahora. Depende de la geometría que tengo, yo podría usar cualquiera de estas 3 opciones para poder calcular el delta M. Cualquiera de estas 3, y uno podría ver, bueno, si elegí la más simple, bueno, cuánto me estoy desviando de la realidad. O sea, si yo elijo esta, ¿no? Digo, estoy pensando que el IM es mucho menor, los IM de mi experiencia son mucho menores que L, por lo tanto puedo hacer esto. Bueno, tengo que después ver en la experiencia si el interfranja se mantiene o no. O sea, todo esto ustedes lo pueden chequear experimentalmente. O sea, pueden decir, bueno, empiezo por la expresión más compleja de todas, calculo el delta M con esa expresión y después, sabiendo que, voy para atrás, sabiendo que el delta M es lambda sobre 2 por m, bueno, calculo lambda. Pero lo que quiero decir es que por ahí la geometría me permite trabajar con una expresión más simple que esta expresión un poco más complicada. Es cierto que se puede programar y no habría problema, pero para que ustedes lo conozcan, que dependiendo el grado de aproximación que tengo, podemos usar cualquiera de estas 3 expresiones. Entonces, dicho esto, vamos a la experiencia que nosotros vamos a hacer. O sea, la experiencia
¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a querer evaluar la longitud de onda de mi sistema. Ahora, mi sistema son 2 emisores y un detector, donde los 2 emisores son iguales. Son los emisores A y B, que son 2 piezoeléctricos emisores iguales. Cuando digo iguales, lo que estoy diciendo es que los dos se supone que están construidos de la misma manera, físicamente, y que van a estar alimentados por el mismo generador de funciones, en el cual pongo la amplitud fija, ustedes lo han hecho, y pongo la frecuencia característica fija. Y esas señales las voy a registrar por un detector, que el detector también es del mismo tipo de piezoeléctrico como el que usaron en las prácticas hasta ahora. Entonces voy a armar una configuración, esta sería una perspectiva de la configuración, donde voy a tener mis 2 emisores piezoeléctricos en un riel fijo, con una instancia fija H, montados sobre una mesa, y a una distancia L de estas 2 emisores voy a colocar un riel, como el riel que ven en la práctica remota, que usaron en la práctica remota, donde coloco mi detector. Entonces mi detector lo voy a poder mover con el motor paso a paso por este riel. El emisor A y el emisor B están conectados al mismo generador de señales, que además ese generador de señales lo puedo enviar al osciloscopio para ver la señal con la cual estoy alimentando al emisor A y al emisor B. Que la señal con la que estoy excitando ambos emisores sea la misma, no significa que la onda de presión que generen los 2 emisores sean las mismas. ¿Por qué? Porque no se olviden de que acá adentro hay una parte mecánica, hay un piezoeléctrico montado sobre una membranita que tiene que excitarla, y acá lo mismo. Entonces no me garantiza que por más que le ponga la misma señal, la amplitud que saca el emisor A y la amplitud que saca el emisor B sean exactamente iguales. ¿Okay? A eso me refiero. La señal con lo que los excito son las mismas, pero lo que sale de acá posiblemente no sean exactamente iguales. La frecuencia sí es la misma porque la frecuencia la pone el mismo generador, pero ojo acá, porque puede ser que yo en el generador pongo 40 kHz, pero puede ser que el emisor A tenga su frecuencia característica en 40.1 y el emisor B lo tenga en 39.95, que estén cercanas, pero no sean ninguna de las dos la frecuencia que coloqué acá. Entonces, son todas cositas que uno tiene que ir pensando. Entonces, los emisores A y B son traductores piezoeléctricos con la misma o casi igual frecuencia característica, y lo mismo que el detector. El detector también tiene la frecuencia característica en el orden de los 40 kHz. Entonces, la pregunta que ustedes se pueden hacer: ¿cómo puedo demostrar que los emisores A y B son iguales? ¿Alguno me podría dar una respuesta? ¿Qué harían para demostrarme a mí, mirá, ¿sabés qué? Esos emisores son más o menos iguales? ¿Qué es lo que harían? ¿A alguien se le ocurre? Silencio de radio. No se puede apagar uno, ¿no? Como para barrar Muy la bien, mirá, frecuencia. muy bien. Ahí está el ingenio, ¿ves? ¿Qué harías? Apagarías uno y... Apago uno, barro la frecuencia, veo cuál es la frecuencia de resonancia y cambio de emisor y me fijo Tal en el cual. otro. Entonces, lo que habría que hacer es eso primero. ¿Cómo lo puedo demostrar? Bueno, apago uno, por ejemplo, apago el B. Me quedo con el A y el detector, pongo el detector enfrentado con el A, hago el barrido de la campana que son ustedes, y digo, bueno, mira, ¿sabes qué? La frecuencia está acá. Y después hago lo mismo para el B. Entonces, de esa manera yo detectaría 2 cosas. Primero, si la frecuencia es la misma, la frecuencia del sistema de emisor A detector es la misma que la frecuencia de emisor B detector, y las amplitudes. Veo las campanas individualmente. Ahora, eso trae de la mano algo que también pueden hacer, que es después elegir a qué frecuencia conviene realizar la experiencia. Porque supónganse que la frecuencia del A sea levemente diferente a la del B. ¿Me conviene trabajar con la del A, con la del B o con algo en el medio? Bueno,
Esto está un poco acá. Fíjense, acá tengo un emisor, el mismo detector para dos emisores, no tienen por qué ser los que van a usar ustedes, puede haber sido otro par de emisores. Entonces, la primera campana es la azul, que sería el emisor 1, el que llamé A, con el detector. Y la segunda campana es la del emisor 2, o el que llamé B, con el detector. Entonces, en esta situación, yo tendría que elegir a qué frecuencia me conviene trabajar en la experiencia IAM. ¿Me conviene trabajar en la de A, en la del B? Y la verdad, yo trabajaría en la misma para los dos, para además unificar las amplitudes. Entonces, si yo trabajo una frecuencia donde se intersectan las dos campanas, me garantizo que ambos emisores y detector, ambos emisores tienen la misma amplitud, y trabajando a una frecuencia que la fijo en un valor que va a estar entre las dos frecuencias características. Entonces, por eso levantar la campana es interesante hacerlo para decir, bueno, analizar un poco el problema y decir a qué frecuencia me conviene trabajar para justamente elegir un punto donde las amplitudes sean iguales. Entonces mato dos pájaros de un tiro. Trabajo a una amplitud igual para emisor y detector, y trabajo a una frecuencia obviamente fija. Pero esto es una cosa que uno puede hacer. ¿Okay? En esta foto, bueno, este es el video que está en campus, que está acá el Claudio, el doctor Iemi, del otro curso, cuando filmaron este video, en el cuatrimestre pasado. Hay otro video filmado en el cuatrimestre anterior, pero fíjense que yo lo quise poner esta foto para que vean la disposición, ¿no? Acá tienen los dos emisores, y acá tienen de espaldas el detector, que está montado sobre el riel, y hay una cámara que me lee la posición del detector. Entonces yo puedo mover el detector, una vez que fijé los emisores, a la frecuencia que voy a trabajar, a la amplitud que voy a trabajar, yo puedo empezar a mover el detector para registrar la presión sonora, o la señal que me llega, en cada posición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos tocar y lo que no podemos tocar en la experiencia? Cuando hacemos esto presencial podemos jugar con varias cosas. Podemos jugar con la distancia L, la podemos variar, y podemos jugar con la distancia H. O sea, podemos cambiar la distancia entre emisores y la distancia al riel. Acá no lo vamos a poder hacer, esta geometría va a estar fija. El H va a estar fijo y el L va a estar fijo en la práctica remota. Bueno, van a poder fijar la frecuencia de trabajo, la amplitud del generador. Le conviene trabajar con una amplitud alta como salida del generador, para que esto está siempre, casi es 1 metro que tenemos para la distancia L. Entonces conviene que la amplitud sea alta de la señal que sale del generador. Entonces lo que adivinó uno de ustedes recién: conecto el emisor A y desconecto el B. Y hago un barrido para ver qué va a medir el detector a medida que me muevo en el riel, solamente con el emisor A conectado. Primero levanto la campana o trato de ver cuál es la frecuencia que tengo que fijar, todo lo que dije antes. Pero una vez que tengo fija esa frecuencia, lo que hago es desconecto el B y veo cómo varía la amplitud pico a pico a medida que me muevo con el detector por el riel, para el emisor A conectado y el B apagado. Y también puedo medir la fase. Puedo medir la fase, cómo varía la fase a medida que el detector se mueve sobre el riel para el emisor A. ¿Se acuerdan la fase cómo la mido? Ustedes tienen el osciloscopio. La señal que viene del generador de señales está fija. La ponen en un canal. Y la que viene del detector la ponen en otro. Entonces, a medida que se mueve el detector, van a ver que la señal del detector se mueve respecto de la del emisor, y pueden encontrar la fase para cada posición. Entonces, para cada posición registran la amplitud y registran la fase.
Recuerden que cuando hacemos la fase, para medir fase, una onda de pico a pico es 2pi. Entonces pueden poner la fase en radianes, cómo se va moviendo a medida que me muevo por el detector. Pueden poner como referencia que cuando están enfrentados, esa es mi posición inicial, mi fase inicial. Una vez que hacen eso, esa exploración, pueden hacer lo mismo para el emisor B. Apagan el A y miden con el B. Y hacen lo mismo. Entonces, de esta parte de la experiencia, todavía no hice interferencia acá, ¿eh? De esta parte de la experiencia, la información que tengo se va a resumir en 4 gráficos. Un gráfico que va a ser cómo varía la amplitud o la tensión pico a pico del emisor A y el detector a medida que me muevo en el riel. El segundo gráfico va a ser cómo varía la fase del emisor A y el detector a medida que me muevo en el riel. El tercer gráfico va a ser cómo varía la amplitud entre el emisor B y el detector a medida que me muevo en el riel. Y el cuarto gráfico va a ser cómo varía la fase del emisor B y el detector a medida que me muevo. Recuerden esos 4 gráficos. Recuerden esos 4 gráficos. Bien. Después lo que hago es conecto simultáneamente emisor y detector. Y me muevo con el emisor A y emisor B. Me muevo con el detector y registro la figura de interferencia, que va a ser parecida a la que vimos 3 o 4 filminas atrás. Entonces voy a registrar la amplitud a medida que me muevo en la posición I con el detector, cuando ambos emisores están encendidos. Acá no mido la fase, mido solo la amplitud. Entonces, quiere decir que mis experiencias hasta ahora son 5 gráficos, los 4 que les comenté antes, más este gráfico de interferencia, ¿no? Entonces, con el gráfico de interferencia se espera encontrar un diagrama de interferencia, obviamente. Al máximo central lo vamos a llamar que está en la posición m igual a 0. O sea, el I sub m central corresponde al m igual a 0. Los siguientes máximos tendrán números positivos hacia un lado y negativos hacia el otro. O sea, el primer máximo, supóngase que aparece a la izquierda del principal, será 1, el segundo será el m igual al 2, el tercero m igual a 3, y para el otro lado negativos. Entonces acá tenemos los números m para cada máximo, negativos y positivos. Con esto ustedes, con las posiciones y estos m, por lo que vimos anteriormente, calculan el delta m y pueden encontrar la longitud de onda. Entonces, esta sería la primera parte importante de lo que quiero buscar. Buscar la longitud de onda a partir de lo que obtuve del diagrama de interferencia. Ahora bien, ¿para qué me sirven esos gráficos que hice antes? Bueno, la pregunta la hago acá. ¿Pueden reproducir el gráfico de interferencia a partir de las señales individuales, amplitud y fase registrada entre los pares emisor A detector y emisor B detector en función de la distancia? Fíjense, el detector P está detectando la presión sonora de lo que emite el A y emite el B. Y esa presión sonora, por las fórmulas que vimos antes, las conocemos. Entonces yo de alguna manera tendría que reproducir a partir de la presión y la fase de A y la presión y la fase del B, la suma de presiones me tendría que dar la presión total. Y eso tendría que coincidir con la figura de interferencia que obtuve experimentalmente. Resumiendo, yo obtengo en todo el riel cuál es el perfil de presiones y de fase que produce el emisor A. Obtengo en todo el riel, en todas las posiciones del riel, cuál es el perfil de amplitudes y de fases que produce el sistema del emisor B. Si lo sumo los dos, tendría que reproducir teóricamente la interferencia. Y esa reproducción tendría que compararla con la interferencia real que medí conectando el emisor A y el emisor B. Entonces, esas son las cosas que uno tendría que hacer en la experiencia remota, ¿no?
El objetivo de la experiencia remota es encontrar la longitud de onda del sistema. Vamos a usar geometría, la parte geométrica de la experiencia Young, y las mediciones que vamos a hacer para calcular ese parámetro delta m en función de la posición I sub m de cada máximo de la figura de interferencia. Pero por otro lado, también podríamos reproducir la figura de interferencia a partir de la información individual que tenemos de lo que produce el emisor A en el detector y lo que produce el emisor B en el detector en forma independiente. Esa sería un poco la idea de la experiencia que van a hacer ustedes. No sé si quieren hacer alguna pregunta y algo que les pueda aclarar. Profe, entonces la fase con los dos emisores no la medimos, o sea, con los dos no puntos. tiene sentido, claro. O sea, lo que sí pueden hacer, pues eso es algo interesante que podrían hacer. Ustedes pueden estar midiendo la interferencia, ¿no? Con los dos emisores encendidos y van barriendo el detector por el riel, moviendo el detector por el riel y van a medir la amplitud. Ustedes pueden mirar qué pasa con la fase, porque la tienen en el osciloscopio. Pueden mirar que lo que tendrían que ver es que varía poco, pero la pueden mirar. No digo que la registren, pero la pueden mirar. Claro, como detalle al margen, digamos. Claro, eso lo pueden hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. Igualmente, si vieron los videos asincrónicos, está más o menos contado. Es más, hay el video de la foto esa que mostré yo antes, es justamente un video de la práctica remota, y después hay otro video más largo, del cuatrimestre, que lo filmamos el segundo cuatrimestre del año pasado, que está también más o menos explicado in situ, en el laboratorio, esta experiencia. Yo les recomiendo que los miren tranquilos, si no los vieron ya, y bueno, si no, cualquier duda me preguntan. Yo igualmente voy a... Sí. Disculpe, cuando usted dijo lo de que teníamos tres opciones con el L, considerar el L mayor a I o a H, en ese caso, ¿a Sí. partir de qué distancia podríamos decir, bueno, acá sí puedo empezar a considerar L mayor a H, por ejemplo? Porque si tengo una separación de 10 centímetros, pero L es 50, no lo veo muy Yo lo que factible. diría en ese caso, voy a ir para atrás, lo que diría en ese caso es que ustedes, fíjense que si toman la última opción, el interfranja le está diciendo que tiene que ser constante, cosa que no pasa en las anteriores. Entonces, si ustedes toman la última opción, y ven experimentalmente, porque eso lo ven sin hacer ninguna cuenta. A ver si pongo el grafiquito que había puesto antes. Si ustedes cuando miran en este gráfico el interfranja, que es la distancia entre dos máximos sucesivos, si ven que cambia, quiere decir que la aproximación última ya no les vale. ¿Está bien? Por ejemplo. Ok, sí, perfecto. Esa es una manera. Yo diría que siempre, digamos, hoy en día, voy a volver a las formulitas. Hoy en día uno programando en Python, en Origin, lo que sea, esto lo programa fácil, entonces la verdad que no necesitaría irse a las aproximaciones. Pero uno lo puede ver rápidamente, ¿no? Porque este es muy fácil. Medí los I sub m, como estos dos parámetros H y L son constantes, calculo el delta M y sé dónde están las posiciones máximos y enseguida puedo calcular el lambda a través de la ecuación que está en la otra filmina. Esto es un poco más complicado, pero más exacto. ¿Okay? Está bien, sí. Sí, no, mi duda surgía a partir de qué L podríamos llegar a decir, uso la opción B, por ejemplo. O Bueno, eso lo... tendrías que ver en el desarrollo en serie que hicimos acá, que yo ahora lo trunqué, Sí. cuánto está pesando el término que estoy quitando. Ok. Para tus valores de L y H.
¿De acuerdo? Está bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Yo esto lo voy a subir a Campus. Voy a corregir esas cositas, esos errores que había, que faltaban unos paréntesis y un W por ahí, o un omega por ahí. Y digamos, el cuatrimestre pasado, o el anterior, está subido en Campus otra parecida a esta, otro documento parecido a este, del cual yo me basé, porque es el que dimos en otro cuatrimestre. Lo que pasa es que lo ayorné un poquito nada más, pero cualquiera de los dos que usen es lo mismo. Yo sé que ahí hay mucha información, a veces uno se marea con la información, por eso cuando lo subo les voy a avisar, así lo pueden tener.